Recording in progress. Bueno, Shalom, Shalom Ubraja, que la paz del Eterno esté con todos ustedes. Esta es la segunda parte del análisis que venimos nosotros haciendo acerca de Apocalipsis capítulo 12. Si no ha visto los videos anteriores, les recomiendo que lo haga para que pueda entender el contexto completo de estos textos que, como hemos dicho, obedecen primero a realidades espirituales que impactan nuestro mundo físico. En Apocalipsis 12, versículo 4, leemos: Su cola arrastró en la tercera parte de las estrellas y del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, cuando ella diera a luz. Esta es la cola del diablo que arrastró a la tercera parte de los ángeles del cielo para convertirlos en demonios. Esta es la postura más conocida para relacionar este texto. ¿Será que es correcta esta doctrina desde la luz de las escrituras hebreas? Bueno, nosotros vamos a verificar el contexto escritural de estos textos y al final del video le aseguro que comenzarán a aparecer las primeras luces que iluminarán nuestro entendimiento para discernir la cuarta bestia de Daniel, que es vista en Apocalipsis como una que recibe toda la autoridad del dragón. Como hemos aprendido en los videos anteriores, aquí no se trata de lo que usted o a mí nos parezca o creamos que estos textos significan. La base de la revelación del Mesías y su asignatura y los profetas hebreos, el lenguaje, los símbolos, las metáforas consignadas en este enigmático libro de revelaciones tienen su fundamento en las escrituras mismas. Así que no podemos inventarnos significados. Lo correcto es ir a buscarlos en los textos sagrados. En eso consiste la sabiduría y el discernimiento bíblico. El texto nos dice que el dragón con su cola arrasó las estrellas de los cielos. Por un lado, ya desciframos la identidad del dragón, que es el símbolo que el Mesías utiliza para hablar de las fuerzas de la oscuridad creadas por el Eterno para cumplir propósitos específicos. Si le llama la atención que es el Eterno quien creó estas fuerzas malignas, les recomiendo que pueda ver los videos anteriores donde explicamos este principio fundamental. Vimos que estas fuerzas son representadas, son símbolos de la serpiente, del dragón, hablamos de Rahab, Satán, y en textos extrabíblicos de la cultura hebrea como Samael, por ejemplo. Todos estos no dejan de ser más que sinónimos que describen las fuerzas negativas operantes en las potestades de los cielos. Así que este dragón tiene cola, y una cola es la extensión del cuerpo, que en el caso de los reptiles es el lugar apropiado desde donde se pueden manipular con seguridad, siendo a su vez la extensión del cuerpo, ¿sí?, que en alguno de ellos con la que más se puede infringir daño. Es razón por la cual el Eterno le dice a Moshe que al tirar la serpiente la tome por la cola, entendiendo además que, como lo vimos en los videos pasados, el faraón era visto simbólicamente, estaba representado como el dragón. Entonces, tiene sentido cuando se le dice a Moshe que tome por la cola a la serpiente. Este era un mensaje claro al faraón mismo, que sería tomado con su cola de parte del cielo, inhabilitándolo para hacer daño al pueblo hebreo. Por otra parte, el profeta Isaías nos da una gran pista sobre este tema. Vamos a leer Isaías 9:15, en donde dice: el anciano y venerable es la cabeza, y el profeta que enseña la mentira es la cola. La mentira, que es una cualidad,
del poder del dragón está representada en su cola. Vista la cola como un medio para infringir daño, leemos más adelante en Revelaciones, en este mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 13-12, que una de las bestias a las que el dragón le da su autoridad es un falso profeta. Es decir, autoridad para engañar, autoridad para mentir. Así que el dragón, que es la representación del mal, tiene una cola mentirosa, con la cual logra derribar a las estrellas del cielo. Ahora sí, ¿quiénes son estas estrellas? Para los romanos del siglo III, que fundaron el cristianismo, esta forma de entender las dos fuerzas que operan de la luz y la oscuridad eran muy distintas de lo que las escrituras realmente nos cuentan. Recuerde que dicha fundación del cristianismo se realizó no por conocedores de la Torá, de las escrituras hebreas, no por sabios hebreos, sino por obispos romanos que intentaban trazar y comprender estos textos hebreos desde su cosmología helenista y pagana. Eso era lo que había en su ser, en su conocimiento. Ellos sabían más de filosofía, ¿sí?, que realmente del conocimiento de la Biblia. En el entendimiento de los creadores del cristianismo, los dioses no solo tienen forma y una imagen, sino que también entre ellos pelean por el control y el dominio universal. Así que, ¿de qué otra manera podrían entender estos textos? Sino como un ángel poderoso llamado Lucifer, que no solo se reveló al Eterno, sino que logró también persuadir a sus ángeles para convertirlos en demonios, y así establecer un gobierno oscuro, un reino del mal, que se ha venido preparando para hacerse al poder de la creación. Más o menos como que hubiese estado intentando dar un golpe de estado al creador y usurpar el poder. Esa realmente no es más que una posición idólatra del entendimiento del Eterno, donde solamente en una mente idólatra se puede conseguir de que haya un ser que pueda oponerse al Creador e inclusive derrocarlo. El principio de la idolatría es poner a la misma altura o por encima del Creador a alguien más, pues de lo contrario ya no sería omnipotente. Así que otorgarle al enemigo un poder tal que es capaz de luchar contra el Creador no es más que la ignorancia de los textos hebreos y que rayan en lo más profundo de la idolatría. ¿Es realmente esto lo que encierran las escrituras? De mi parte quiero poderle mostrar por medio de las escrituras que quizás esa postura no solo bastante desviada, sino que funciona como la mentira misma, es decir, el engaño mismo que el dragón esparce por medio de las dos bestias que dominan y el veneno de la idolatría que destila de su boca. Con todo esto en mente, seguro, ese texto de Juan 8:44 cobra sentido ahora, donde dice: sois de vuestro padre el diablo, es decir, del opositor, del dragón, de la serpiente, del Satán, es lo mismo. Y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Un texto muy profundo, y es así como la mejor arma del dragón es el engaño. Y aprovecho para traer una frase muy poderosa que me gusta muchísimo, ¿sí? Es del señor Mark Twain, que dice: es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañado.
Veamos entonces quiénes son las estrellas. El Eterno le dio una promesa a Abraham, diciéndolo. Esto está en Génesis 22, 17. Dice, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las de las estrellas del cielo. Luego esta promesa, la confirmación de este pasaje, diciéndole que lo multiplicará su descendencia como las estrellas del cielo. ¿Sí? Eso está en 26:4. Luego, ante el fatídico pecado del becerro de oro y todo lo que ocasionó cuando el Eterno estaba decidido a acabar con el pueblo de Israel, Moshe, intentando mover la misericordia del Eterno, argumentándose y valiéndose de la promesa que el Eterno le había hecho a sus antepasados, dijo, Éxodo 32:13, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos a quienes curaste por ti mismo, y les dijiste, yo multiplicaré esta descendencia como las estrellas del cielo. Luego más adelante, cuando el pueblo se disponía a entrar en la tierra prometida, Moshe levanta su voz y da por cumplida esta promesa. Vamos al último texto de la Torá, al libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 1, versículo 10. Deuteronomio 1:10 dice, Adonai vuestro Elohim os ha multiplicado, y aquí que hoy sois como las estrellas del cielo en multitud. Más adelante en Deuteronomio 10:22 dice, cuando tus padres descendieron a Egipto, eran 70 personas, y ahora Adonai tu Elohim te ha hecho tan numeroso nuevamente como las estrellas del cielo. Así nosotros vemos claramente en las Escrituras que las estrellas de los cielos son el símbolo con el cual se representan no a los ángeles del cielo, sino que es un símbolo que representa a los hijos de Israel. Son vistos así porque su propósito es que sean ellos elevados por medio de la santidad, en hebreo kedushá, es decir, que su deber es consagrarse para su creador, para poder brillar, para poder ser luz, como lo haría una estrella. Pero, ¿qué pasa si no lo hacen así? ¿Qué pasa si son arrastrados por la idolatría? Ellos serán echados por tierra, es decir, ellos perderán su luz, caerán de las esferas celestiales, y con esto no se quiere decir que se vayan a convertir en ángeles, que les salgan alas y vivan en el cielo para después caer y perder sus alitas. Recuerden que todo esto está concebido desde un lenguaje metafórico, así que alude a su estado espiritual elevado, los cielos, o su estado espiritual bajo la tierra. Y déjeme mostrarle cómo en el lenguaje de los profetas la expresión estrellas se refiere al pueblo de Israel y a todas sus muchedumbres. Al profeta Daniel se le muestra una visión cómo se va a levantar el reino de Grecia, su posterior división en 4 reinos, cada uno bajo el control de los 4 generales de Alejandro, y de uno de ellos saldrá un líder, representado en la visión en un cuerno pequeño, es decir, en un rey. Hoy entendemos que ese cuerno pequeño fue Antíoco Epífanes, que llegaría hasta Israel no solo para destruirla, sino para asesinar a gran parte del pueblo, es decir, a las estrellas. Vamos a leer Daniel 8:10. Dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa, es decir, la tierra de Israel. Dice, creció hasta el ejército del cielo e hizo caer a la tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó.
A todas luces, la expresión estrellas habla de todos aquellos guerreros judíos que cayeron en manos de las fuerzas enemigas lideradas por Antíoco. Otro importante texto para entender la caída de las estrellas está en Lamentaciones. Lamentaciones 2, versículo 1, dice: Como nubló en su ira, el Señor a la hija de Sión ha arrojado del cielo a la tierra la gloria de Israel, y no se ha acordado del estrado de sus pies en el día de su ira. Vamos a regresar a nuestro texto de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4. Aquí dice: Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Podemos entender ahora que las fuerzas oscuras operantes bajo la figura simbólica del dragón da su poder a una bestia, es decir, a una nación, a un reino, para infligir juicio contra los hijos de Israel. Como diría el profeta, para echarles por tierra. Quiero que tenga presente que el mal que les sobrevino en los tiempos de Israel es a causa de sus pecados. En consecuencia, se aplica un principio fundamental que todos debemos entender de las Escrituras, y es la bendición y la maldición. El Eterno dijo: He aquí pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. ¿Recuerdan? Representado en dos montes. Eso está en Deuteronomio capítulo 11, a partir del verso 26. Es decir, que si el pueblo escogía hacer el bien, desencadenaba bendiciones, pero si el pueblo escogía hacer el mal, es decir, infringir la Torá, entonces las fuerzas oscuras tomarían jurisdicción sobre el pueblo para ejecutar la maldición. El Eterno creó las fuerzas oscuras con el propósito de traer juicio al impío o para poner a prueba al justo. Pero siempre supervisado, todo esto era supervisado por el Eterno, por Él mismo. Eso nosotros lo entendemos en el libro de Job, donde vemos la figura del Satán pidiéndole permiso para poder ir a tocar a Job. Y vemos al Eterno mismo estableciendo un límite para su actuar. Recuerden que le dijo: lo puedes tocar, pero no toques su vida. Y pues así, el Satán tuvo que hacer tal cual como el amo y el Señor del universo le dijo que hiciera. Bueno, esto es realmente ya para un tema mucho más profundo, pero por ahora nos sirve para entender un poco el proceder de las potestades celestiales. Entonces, ¿cuándo ocurrió lo de las estrellas que el dragón arrastró? ¿Sucedió realmente? Claro que sí. Y es más un proceso que un hecho concreto. Es por eso que insistí en el video anterior de esta serie de Apocalipsis. No se puede abordar de forma cronológica. La caída de Israel comenzó cuando en las 10 tribus del norte cometieron idolatría y fueron llevadas cautivas por los asirios durante el gobierno del imperio medo-persa, visto como la segunda de las 4 bestias de Daniel. Cada una de ellas están conducidas por las fuerzas del mal, es decir, por el dragón. Esto último es muy importante al entender que el dragón son las fuerzas del mal y que ellas impregnan con su oscuridad a cada reino, a cada imperio. Es así como entendemos que el dragón dio su poder, por ejemplo, a Babilonia, luego se lo dio a los medos y persas, después se lo da a los griegos y por último se lo dio a Roma. Así que volviendo a nuestro texto, el dragón, viendo que Israel está encinta, que está esperando al rey, al Mesías, procura matarle y con su engaño se las arregló para hacer caer no a una,
a 2 ni a 3, sino a casi todo el pueblo de Israel, 10 tribus completas en manos de los medos y de los persas a causa de la idolatría. Esto sucedió en el año 722 antes del Mesías. Pero la cuestión no paró ahí. Luego, otorgó su poder a los griegos, quienes por poco devoran a los hijos de Israel que habían quedado, ¿sí? A las estrellas profetizadas, ¿sí? En sus padres, en una cruel guerra de 7 años. Pero fueron ellos librados milagrosamente. Historias que se consignan en las cartas de los macabeos, con la conocida rebelión macabea en el año 167 antes del Mashiach. Al 160 antes del Mashiach, durante estos 7 años. Pero el dragón no se iba a detener. Su objetivo es no permitir el nacimiento del rey, del Mashiach, aquel profetizado, a rectificar el pecado de Adán, a hacer lo que en hebreo conocemos como el Tikkun Olam, una reparación universal. Así que ahora entrega su poder al último imperio profetizado, Roma, y este es el cuarto reino, la cuarta bestia que ve Daniel. El dragón se paró frente a la mujer. Esta expresión habla de Roma y ahora como imperio sumergido en su vasta idolatría y paganismo, atrae sobre sí misma la influencia del Sitra Hará, es decir, del lado oscuro, como lo llamaron pues los sabios judíos de antaño, y que nuestro texto es visto como el dragón, con el objetivo de impedir el nacimiento del rey, del Mesías. Y es así como nosotros entendemos que al nacer Mashiach, el rey Herodes es el cuerno pequeño de la bestia, que es Roma, y él dio la orden de asesinar los niños menores de 2 años. Y ahí entendemos el texto que dice: y el dragón se paró delante de la mujer, Israel, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, cuando ella diera a luz. El verso 5 de nuestro capítulo 12 que estudiamos indica la muerte y la resurrección del Mashiach. Y leemos, versículo 5, y ella, ¿quién? Israel, dio a luz a un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Este es Yeshua, el Mashiach. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Ahora vamos a continuar con un enigmático verso 6, que encierra una especie de acertijo de los 1260 días. Para muchos, los 1260 días en los cuales la mujer va a ser sustentada, que dicen que esos 1260 días son 1260 años. Muchos dicen que es una especie de contraseña, que a cuánto equivale realmente, son días literales. Bueno, para comenzar es necesario recordar los principios con los cuales debemos abordar el libro de Apocalipsis. Número 1. Nuestro diccionario debe ser la escritura misma. Nosotros no interpretamos basado en lo que a mí, porque a mí me parece o eso nos gusta. De ninguna manera. Número 2. Que este libro está codificado en niveles de interpretación más elevados que la literalidad misma del texto, conocido como Peshat. Aquí vamos a sondear sobre los niveles Remes, Drash y Sod, niveles básicos para poder interpretar o trazar las escrituras correctamente. Vamos a leer Apocalipsis 12:5. Dice: y ella dio a luz un hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Hashem, y hasta su trono,
lo llevó. Verso 6 dice, y la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Hashem, por el Creador. Sí, era sustentada allí por 1260 días. El hijo varón es el Mesías de Israel. Ese era el Mesías, el niño que iba Israel a parir. Este verso 5 nos habla de su nacimiento, muerte y resurrección. Él es tomado de este mundo, fuera del alcance de las garras del dragón, ¿sí? Y vamos a analizar el verso 6. Y la mujer huyó al desierto. El Israel antiguo, al salir de Egipto, este Egipto es visto en sí mismo como un dragón, como vimos en el video anterior. Esta salida de Israel tiene como propósito emprender un corto viaje hasta la tierra prometida. En el sentido más elevado, subiendo hasta el nivel Sod, esto representa el retorno del ser humano a su hogar en el huerto del Edén, de donde fue arrojado, de donde fue echado a causa de su pecado. Nuestro propósito como género humano es retornar a la tierra donde fuimos puestos un día, es decir, regresar al huerto de la historia que está en el libro de Bereshit, y de lo cual es la historia de todo esto que leemos en las escrituras. Salimos del huerto y tenemos que volver a entrar a esa tierra prometida. Así que el tránsito por el desierto, que en un principio se suponía que sería de unos 11 días para Israel, para el pueblo cuando salió de Egipto, tenía como propósito alcanzar la elevación de Israel a un nivel de santidad requerido para poder entrar de nuevo al huerto. Esto sucedió al consagrarse en el monte Sinaí, donde originalmente se le entregó una instrucción, en hebreo conocido como la Torá, que el mismo Eterno dio a Moshe por medio de sus mensajeros. Sin embargo, el becerro de oro destruyó toda posibilidad de entrar de nuevo al huerto. Moshe rompe las tablas, ¿sí?, aludiendo a la caída espiritual del pueblo. Moshe se hace de unas nuevas tablas escritas por él mismo, pero diferentes a las primeras. El grave pecado de la idolatría convertiría el viaje de 11 días en 40 años. Escuche muy bien esto. Tiempo en el cual el Eterno limpiaría el pueblo de su pecado, una dura prueba con 42 paradas. En total, ¿sí?, 40 días fue también el tiempo que duró lloviendo cuando fue el tema del diluvio. 40 días también duró la prueba del Mesías en el desierto. Este texto define el significado del desierto y del número 40. Vamos a leer Deuteronomio 8:6 y dice: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Fíjese que el desierto no es más que el símbolo de la prueba para todo aquel que desea llevarse, que desea entrar a la tierra prometida. Leemos entonces en nuestro texto de Revelaciones 12:6, en donde dice: y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Hashem para ser sustentada allí por 1260 días. Con todo este contexto, entendemos entonces que luego de que el Mesías resucitó y es tomado por el cielo, Israel queda a merced del dragón, que está representado en Roma en el siglo I, y como leemos más adelante en el versículo 13 de Apocalipsis 12, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón.
la historia nos demuestra que Roma abrió sus fauces contra Israel, destruyó su templo, arrastró la tierra y asesinó a sus hijos. Sin embargo, el Eterno permitió que lo poco que quedaba de romper, es decir, de Israel, pudiera escapar para poder vagar en el desierto espiritual entre las naciones. Escuche bien esto, discípulo de Yeshua. Los 1260 días no son literales. Como todo en el libro de Apocalipsis, son códigos, son símbolos. 1260 días equivale a 42 meses, si usted hace el cálculo. En el verso 14 lo codifica de otra manera. Apocalipsis 12:14 dice: sustentada Israel por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, es decir, 3 años y medio, que de nuevo, si usted hace la ecuación, de nuevo le va a dar 42 meses. Estos 42 meses son una alegoría, una representación de todas las jornadas y de todas las paradas, ¿sí?, o las estaciones que el pueblo de Israel tuvo que afrontar la difícil prueba de vagar por el desierto. 1260 no son días, 42 no son meses. 1260 y el número 42 son la codificación que el Mesías utiliza en el libro de Apocalipsis para aludir a la prueba en el desierto. Así como el Israel antiguo fue probado, pero a la vez también fue cuidado y guardado en el desierto para alcanzar su elevación y poder entrar a la tierra prometida, asimismo la mujer de Apocalipsis, que encierra al pueblo de Israel y a todos los gentiles que son injertados en él por medio del Mesías, deben ser probados y formados para lograr entrar en la tierra. ¿Cuánto tiempo entonces puede durar esto? Bueno, la respuesta nadie la sabe. Muchos hoy en día especulan con cálculos sin sentido que no nos conducen a más que a falsas expectativas. O quizás me estoy equivocando al decir que desde hace 2000 años en cada generación se ha dicho el Mesías viene, el otro año dice el Mesías ya viene, estamos a punto de que venga el Mesías y el Mesías no ha venido. Lo que sí es cierto es que mientras Israel es llevada a un desierto espiritual, el gobierno de las naciones es tomado por una bestia con la destrucción del templo y de Jerusalén por manos de los romanos en el año 70 y la final dispersión del pueblo en el año 136 después del Mesías, en manos del emperador Adriano. Comenzaría lo que Pablo llamaría el tiempo de los gentiles, la plenitud de los gentiles. ¿Qué es esta plenitud, este tiempo de los gentiles? Es el tiempo que se le da al dragón para gobernar en este mundo. Así que sabiendo que tiene poco tiempo, entrega su poder a una bestia. Esta bestia es Roma. Así como en la época antigua, el dragón entregó su poder a Egipto y el cuerno del faraón estuvo gobernando, así en ese tiempo, en el primer siglo, el dragón, es decir, las fuerzas oscuras, entregan su poder, su dominio, a una bestia llamada Roma, profetizado por Daniel como el último imperio, por gobernar. La bestia que era peor que todas las anteriores, representadas en las largas piernas y pies de la estatua de Nabucodonosor, como símbolo de su largo dominio en este mundo. Así nosotros vamos a leer Apocalipsis 13:5. Dice: se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Muchos se parten la cabeza intentando calcular estos 42 meses
o que si son equivalentes a años, que cuánto nos da esa suma y empiezan incluso a dividir. Bueno, ni lo uno ni lo otro. 42 es el símbolo de la prueba. 42 es el símbolo del desierto, donde la oscuridad se enseñorea. Pero el pueblo que está en medio de ese desierto, cruzando ese desierto y bajo la influencia o bajo el dominio que tiene la oscuridad, está protegido por una columna de fuego que disipa las tinieblas de su alrededor. Amén. Bueno, espero que haya quedado un poquito más claro el tema de quiénes son las estrellas y que fueron arrojadas por la cola del dragón y qué representa, cuál es el símbolo que representa estos 1260 días. Bezrat Hashem, con ayuda del Eterno, estaremos estudiando acerca de la quinta bestia. Hablaremos de Roma. Mientras esta plataforma nos permita, podré revelar cosas, secretos de Roma, para que realmente, ¿sí?, se entienda ese poder tan grande de la última bestia. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Que el Eterno les bendiga. Shalom, shalom.